una de las cosas más trascendentales en nuestra vida espiritual, cómo tener un tiempo con el Señor, cómo vivir día a día con Él y un tiempo devocional, algo que realmente toque nuestra vida. Si tenéis vuestras Biblias y leéis en el Evangelio de Juan, el capítulo 5 y el versículo 39, Evangelio de Juan 5, versículo 39, los dos textos que voy a leer son muy conocidos y seguro que los recordáis de memoria. Juan 5:39, el Señor está hablando con los maestros de la ley y dice: escudriñáis, examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Y otro texto es en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1 y los versículos 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21, Pedro está escribiendo, como sabemos, inspirado por el Espíritu de Dios, y dice: ante todo, sabed esto, que ninguna profecía, ninguna escritura es asunto de interpretación privada, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Todas las personas que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y vais a ver por qué son tan trascendentales estos dos versículos. Y también uno que ya lo leímos esta mañana, el Salmo 27. Justo yo creo que el Señor lo preparó para nosotros. Porque ese deseo de estar con el Señor, de tener un tiempo con Él todos los días, de estar con Él, es la necesidad de disfrutar con Él todos los días. A veces no nos damos cuenta que Dios nos hizo para que nos relacionáramos con Él. Ese es el secreto del Evangelio. El Evangelio es una relación personal con Dios. Va mucho más allá de todo lo que nosotros pensamos, de nuestra salvación, de que un día podamos pasar toda la eternidad con Él, de que todo sea perdonado. Esos son bendiciones de esa relación personal con Dios. Y nunca debemos olvidarlo, porque si perdemos la clave, que es vivir día a día con el Señor, pues nos olvidamos de lo que es realmente nuestra vida. En segundo lugar, esa relación no es un solo momento. No es el momento en el que nos convertimos o incluso los momentos en que vamos a la iglesia, sino que se trata de todos los momentos de nuestra vida. Se trata de conocer a Dios, de saber cómo es Él, de conocer su corazón, de llegar a lo más profundo, no solamente de lo que Él es, sino de que Él también nos transforme a cada uno de nosotros, de estar con Él. La Biblia entera, sobre todo el Antiguo Testamento, que a veces pensamos que no es tan trascendental para nosotros y lo dejamos a un lado, está llena de versículos que hablan del deseo del corazón de Dios, como aquel texto en el libro del profeta Isaías y el capítulo 49, cuando Dios mismo dice: aunque una madre olvide a su hijo, lo cual es imposible, olvide de amarlo, deje de que su hijo esté en su corazón, yo nunca me olvidaré de vosotros. Y muchas veces esa relación entre padres e hijos es lo que nos enseña en cuanto a nuestra relación con Dios. Yo recuerdo que Yami, nuestra primera hija, desde que era muy pequeña, muchas veces venía y se sentaba para estar con nosotros y me decía: solamente quiero estar contigo. No quería nada más, no preguntaba nada, incluso no quería hacer nada, solamente quería estar con nosotros. Y ese es el deseo nuestro, de poder estar con el Señor. Por eso a veces cuando nosotros pensamos o cuando nos dicen hay que tener un tiempo con el Señor y lo tomamos casi como si fuera una disciplina, perdemos de vista la belleza de estar con el Señor. No se trata de apartar unas horas determinadas, unos minutos determinados al día, sino de desear estar con Él. En tercer lugar, porque eso tiene que ver con el carácter de nuestro Dios, con el hecho de conocerle a Él, de estar cerca de Él, porque Él no solamente es nuestro Padre, lo es todo para nosotros. Y siempre necesitamos conocerle a Él para saber que nuestra vida vaya no solamente de acuerdo a su voluntad, sino también tal como Él espera de cada uno de nosotros, que nos desarrollemos tal como somos, porque Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y a veces pensamos que sí, necesitamos horas, años de nuestra vida para estudiar, supongamos una carrera en la universidad,
o para hacer cosas que son imprescindibles en la vida, y no nos damos cuenta de que conocer a quien hizo absolutamente todo es una de las cosas más importantes. Conocer a nuestro Dios es una de las cosas más importantes. Por eso llegamos a aquel texto del Salmo 27 y el versículo 4, cuando dice que una cosa he pedido al Señor, que estemos en la presencia, que vivamos en la presencia de Él, que viva en la presencia de Él todos los días de mi vida. Y claro, a veces nosotros cuando leemos ese texto y pensamos en David, pensamos que el vivir en la presencia del Señor era estar todos los días en el templo. Y no nos damos cuenta que cuando David escribió eso no existía el templo todavía. Es decir, que lo que David estaba diciendo era vivir en la presencia de Dios en todos los momentos del día, en todos los momentos de la vida. Eso fue lo que comprendieron perfectamente los reformadores cuando hablaban de aquella palabra, coram Deo en latín, vivir en la presencia de Dios, en el trabajo, en todas las cosas que hacemos, en todas las situaciones de nuestra vida. Porque entonces podemos comprender lo que es la belleza de Dios. Y además la belleza tal como Dios nos muestra en su palabra, la belleza del Dios Trino, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, las tres personas amándose de una manera incondicional y las tres personas dándose a los demás y pensando siempre, en primer lugar, en los demás, sirviéndose el uno al otro. Por eso es tan importante cuando estamos con el Señor que aprendamos también a adorarle, porque cantamos a lo que amamos. Y siempre vemos a las personas que cantan, incluso los que no conocen a Dios, pues por aquellas cosas que aman, por las personas que aman, incluso por los equipos que aman. Las personas cantan de lo que hay dentro de su corazón. Así que nosotros cantamos a Dios sencillamente porque le amamos, porque Él está dentro de nuestro corazón. Y por eso aprendemos también la trascendencia de hablar con Él y contarle todas las cosas que hay en nuestra vida, porque no queremos esconderle nada. Por eso vivimos adorando y orando siempre. ¿Qué ocurre? Que muchas personas que no conocen a Dios, cuando adoran a algo que es finito, que se acaba, su vida tarde o temprano se rompe, su corazón tarde o temprano se encuentra vacío. Nosotros no debemos caer en eso, tenemos que aprender a adorar a nuestro Dios y no poner nuestro corazón, el amor de nuestro corazón, en cosas que se pueden terminar. Por eso llegamos a lo que es la trascendencia de la palabra de Dios, de la Biblia, de poder, y no solamente poder hacerlo, de poder leer todos los días, sino desear conocer al Señor y leer su palabra todos los días. Desgraciadamente a veces conocemos mucho más otros libros o lo que otras personas nos dicen que lo que Dios mismo nos dice a través de su palabra. Y ese es uno de los problemas que tenemos en el día de hoy, que vivimos mucho siempre de lo que otras personas dicen. Y a veces nuestra única relación con la palabra de Dios, con escuchar lo que Dios dice, son las reuniones en la iglesia. Y no tenemos que dejarlas, todo lo contrario, tenemos que estar siempre animándonos unos a otros para estar juntos y para escuchar del Señor. Pero imagínate que tú vas al mejor restaurante que existe aquí, por ejemplo en Santiago, y vas el domingo. Y hay una comida absolutamente impresionante, entrantes, primer plato, segundo, postre. Lo disfrutas de una manera impresionante. Y te sientes bien y sales y vuelves a casa y dices, pues qué día, fue genial. Y luego no vuelves a comer hasta el domingo siguiente. Nadie podría sobrevivir haciendo eso. Por eso necesitamos de la palabra del Señor, necesitamos comer espiritualmente todos los días. Y necesitamos leer la palabra del Señor y encontrar allí al Señor Jesús en todos los libros de la Biblia. Por eso el Señor le hablaba a los responsables, a los maestros de la ley, y les decía, vosotros escudriñáis, estudiáis la Biblia, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Y alguien dio una imagen muy bonita un ejemplo muy bonito diciendo que de la misma manera que cuando un bebé nace, pues tú vas a verlo a una cuna, pero lo que quieres es ver el bebé y quieres ver cómo es y disfrutar con él.
No se te ocurre estar dando vueltas alrededor de la cuna a ver cómo es, si es muy bonita. Sí, puede ser más o menos bonita, pero la clave es el bebé. De la misma manera, cuando nosotros leemos la Biblia podemos conocer muchas cosas, podemos darle muchas vueltas, podemos conocer muchas doctrinas, pero la clave es Jesús. Es Él. Todo nos lleva a Él. Y si Él nos transforma al leer su palabra, es realmente eso lo que Dios quiere por medio de su palabra. Por eso es bueno también que leamos la palabra del Señor cuando lo hacemos a solas de una manera diferente. Yo le digo leer subrayando, escribiendo todo lo que Dios está diciéndonos en su palabra, lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros. Porque Él no solamente nos habla a nivel general, la Biblia es el único libro que habla contigo, que habla personalmente, que te dice muchas cosas que incluso a veces tienes que rectificar, que transforma tu vida porque Dios te está hablando, pero también que te anima, que levanta tu corazón cuando estás desanimado, que te consuela, porque Dios consuela por medio de sus palabras cuando nosotros estamos tristes. Por eso, al leer la Biblia, necesitamos hablar con Dios, siempre. Aunque solo leamos unos versículos, decirle, Señor, háblame a mí, que esto sea realmente lo que yo necesito. Para mí personalmente fue un cambio trascendental en mi vida, desde los primeros momentos al tener que hablar a otros o predicar a otros, decirle al Señor, yo no quiero decirle nada que conozca, incluso que esté en tu palabra, que no me hayas dicho a mí personalmente en primer lugar. Por eso siempre el esfuerzo y el deseo y la pasión es leer la Biblia todos los días y cuando hay algo que hace bien a nuestro corazón, subrayarlo para compartirlo con los demás. Y entonces ya no tienes que dedicar a veces tanto tiempo, digamos, para estudiar algo específico, para decirle a los demás, sino que Dios va todos los días hablándote, contándote cosas, diciéndote cosas que realmente han transformado tu vida. Y porque Él ha cambiado tu vida, tú lo compartes con los demás. Por eso, el siguiente punto es el papel del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que dejar que Él nos hable. No ir con ideas en cierto modo prefijadas y pensar que todo lo sabemos ya, sino dejar que Él nos enseñe. Porque una persona solo puede llegar a ser espiritual si el Espíritu de Dios le guía. Es algo muy sencillo. Cualquier niño puede entenderlo y esa es la diferencia entre alguien que es carnal o alguien que es espiritual. Somos carnales incluso cuando amamos al Señor, cuando no dejamos que el Espíritu de Dios nos hable y nos guíe. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que abra nuestro corazón para comprender su palabra. Y por eso cuando leemos la palabra de Dios y oramos, no podemos esconder nada al Señor, sino decirle absolutamente lo que hay dentro de nosotros. Sobre todo cuando estamos pasando malos momentos y sobre todo cuando no sabemos qué hacer. Porque muchas veces queremos tener esa apariencia religiosa de que todo va bien, le contamos a los demás de que todo va bien y a veces las cosas no van bien. Y a veces hay muchas luchas dentro de nosotros y a veces hay muchas situaciones que no sabemos vencer y tenemos que decírselo al Señor en ese tiempo a solas con Él y pedirle que Él transforme nuestra vida. Por eso necesitamos pasar tiempo con Él. ¿Cuándo? Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Quizás a veces por la mañana, para otros es mejor por la tarde, pero apartar siempre un momento en el que nosotros le hablemos a Dios, oremos al Señor y Él nos hable a cada uno de nosotros. Y tiene que ser el tiempo que necesitemos con Él. Y tiene que ser un deseo, una pasión y no dejarnos llevar. Muchas veces cuando la gente les cuento de estar a solas con el Señor o de estar con Él, pues siempre alguien me dice, bueno, a veces no lo deseo y a veces comienzo a leer y enseguida pues parece como que no pasa nada en mi vida o que no comprendo lo que estoy leyendo. Y siempre le digo, tienes que seguir con el Señor, tienes que contárselo, tienes que decirle de corazón, Señor, estoy leyendo, necesito que me hables a mí, necesito que toques mi vida. Porque muchas veces nosotros pasamos horas viendo una película, en internet,
viendo un partido de fútbol o de cualquier otro deporte, a veces son súper aburridos, o las películas o lo que sea, y no nos preocupa en absoluto, seguimos y seguimos y no nos importa dedicarle horas. Eso sí, a veces a los 5 minutos, cuando nos da la impresión de que Dios no nos habla, nos cansamos, cerramos nuestra Biblia, dejamos de orar y nos vamos. Y eso no puede ser. Tenemos que darle al Señor la misma pasión, el mismo deseo que le estamos dando a las demás personas. Por eso también, si os ayuda, podemos encontrar diferentes lugares. A veces puede ser siempre en tu casa, en algún lugar que tienes apartado para el Señor, pero no está de más que de vez en cuando tomes tu Biblia, salgas a dar un paseo, si tienes el mar cerca o un parque o fuera de tu casa cuando el tiempo es bueno, para estar a solas con Él, para que nada te interrumpa. Porque es lo que hacemos con las personas que queremos. A veces nosotros decimos, mira, voy a pasar tiempo con Dios y voy a hacer una disciplina con el Señor, pero eso puede tener un buen sentido en nuestra vida, pero si sabemos que la clave es la relación, porque ninguno de nosotros dice, como con alguno de los que me estáis escuchando ahora, buenos amigos, pues mira, voy a estar todos los días de 9 a 9:15 contigo. Los 5 primeros minutos te voy a dar gracias por lo que haces, los 5 siguientes por lo que... ¿Me entendéis? No, es una relación, hablas con las personas. Las disciplinas pueden ayudarnos en cierto momento, pero la clave es la relación, el estar tiempo con el Señor. Y por eso, en cualquier momento, podemos estar con Él. Ten tu Biblia siempre contigo. A veces tenemos tiempos que no sabemos qué hacer, o estamos en un atasco y parece que solamente se nos ocurren cosas que no tienen ningún sentido, o estamos esperando una cita. Ten tu Biblia contigo, léela y háblale al Señor. Deja que Él te hable. Y entonces vas a ver cómo incluso esos momentos se transforman. Tienes 10 minutos libres, llegas a casa, pues no enciendas el televisor o empiezas a hacer zapping o entres en internet, porque no te va a ayudar nada. Abre tu Biblia, habla con el Señor, mira al cielo, cuéntale lo que sea y lo que necesitas. Y esos 10 minutos van a ser clave en ese día. Y por eso necesitamos leer toda la Biblia. Y ya estoy llegando casi al final. Claro, cada vez que nos dicen eso, yo creo que a todos os pasó, pues comienzas a leer Génesis, quizás ahora alguno va a hacerlo, y decir, pues yo voy a comenzar a leer la Biblia. Es un buen desafío para los próximos meses. Y cuando llegas a ciertos libros, Levítico, los más valientes que siguen hasta el primer libro de Crónicas, empiezas a leer todo un número, una serie de nombres, pues dices, ¿qué tiene que ver esto para mí? Pues algo muy sencillo que aprendí desde que era adolescente es leer la Biblia en 3 partes. Comienzas a leer en Génesis, también en el libro de los Salmos y también en el Evangelio de Mateo. 3 capítulos. Si lees 3 capítulos en un día, eso no es una disciplina ni un desafío, pero es algo que te va a ayudar, lo que te voy a decir. Si lees 3 capítulos en un día, al final del año habrás leído toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Fíjate qué sencillo. Primer día, Génesis 1, Salmo 1 y Mateo 1. Segundo día, Génesis 2, Salmo 2, Mateo 2, y así vais siguiendo. ¿Qué ocurre? Que cuando estés en el libro de Levítico y haya cosas que no entiendas, vas a ver que lo que el Señor Jesús explica, incluso lo que aparece en alguno de los salmos, te va a dar una luz impresionante sobre lo que estás leyendo. Y cuando estés leyendo las historias de los reyes de Crónicas, pues vas a leer también al mismo tiempo los profetas que hablaban para esos reyes. Así que todo va a ser transformado. Y cuando termines, vuelve a tomar la Biblia y leerla desde el principio. A mí me hace mucho bien incluso tomar diferentes versiones y comprar una Biblia completamente en blanco porque me encanta escribir, es decir, que tenga la Biblia sola, porque me encanta escribir textos, fechas en las que Dios me ha hablado, versículos que han tocado mi corazón. Y si en vez de 3 capítulos al día, tu desafío es leer 6, pues vas a leer toda la Biblia 2 veces en un año. Y después, conforme van pasando los años, tienes tu Biblia con los detalles de cada año, de cada momento, con las dificultades, con las situaciones en las que Dios ha tocado tu vida y te ha transformado. Pero además también puedes leerla por temas, porque a veces las personas no saben de qué hablar un tema en concreto. No saben de qué va un tema en concreto y a veces la gente me dice, pues, ¿qué dice la Biblia pues, sobre la familia o sobre el dinero
¿O qué dice la Biblia sobre la voluntad de Dios? Pues toma desde Génesis a Apocalipsis, poco a poco, y vas leyendo todo lo que la Biblia dice. Y entonces vas a comprender lo que es la voluntad de Dios sobre ese tema, porque ahí tiene que ver el otro texto que leímos, el de la segunda carta del apóstol Pedro, porque a veces nosotros pensamos que ese texto dice que ninguna persona puede interpretar la Biblia por sí misma. Eso en cierta manera también es cierto, pero el Espíritu de Dios nos ayuda a leer la Biblia. Lo que Pedro está diciendo originalmente es que ningún texto por sí mismo, ningún versículo por sí mismo, puede valer para interpretar toda la Biblia. Es toda la Biblia la que está inspirada por Dios. Así que si quieres saber algo sobre la salvación, tienes que leer toda la Biblia. Si quieres saber algo sobre el uso del dinero, tienes que leerla toda la Biblia, sobre cualquier tema. Porque a veces nosotros tomamos unos versículos de aquí, otros de allá, y enseguida liamos una doctrina, y esas son las razones por las que el cristianismo está tan dividido. Y a veces solamente leemos a lo largo de nuestra vida pues unos 100 capítulos, y de esos 100 capítulos de la Biblia predicamos, hablamos y hacemos depender nuestra vida cristiana, sin darnos cuenta de que toda la Biblia es inspirada por Dios. Por eso necesitamos, vuelvo a repetir, leer escribiendo. Si tienes una libreta, escribe todo lo que Dios te va diciendo, lo que vas aprendiendo, lo que va transformando tu vida. Y aparte, anota las promesas de Dios. A veces cuando hablo con alguno de mis amigos o alguien en la iglesia dice, leí tal versículo y transformó mi vida, realmente fue impactante. Lo primero que yo le digo fue, ¿lo anotaste? ¿Anotaste la fecha? ¿Anotaste lo que sucedió? Y me dice, no, no lo voy a olvidar nunca. A los 2 días lo has olvidado. Y necesitamos recordar las promesas de Dios. Por eso escríbelo, porque es algo que Dios te ha dado. Dios ha transformado una situación difícil. Escríbalo, anótalo. Y entonces lo recordarás siempre. Porque la clave es vivir con el Señor todos los días de nuestra vida. Vivir diariamente. Hablarle en todos los momentos. En el Antiguo Testamento decía que los padres le habláramos a nuestros hijos incluso cuando íbamos paseando, de lo que la Biblia dice. Pues para hacer eso los padres también nosotros tenemos que hacerlo delante del Señor. Por eso el tiempo con el Señor no tiene que sencillamente restringirse a media hora, 1 hora al día, sino que tiene que ser en todos los momentos, cuando podemos, cuando tenemos la libertad para estar con el Señor. Por eso es bueno llevar, como os decía, incluso un pequeño diario devocional con todas las cosas que Dios va haciendo en tu vida. Y además, no solamente con lo que Él está haciendo, sino en lo que tú puedes ayudar a otras personas. Un diario de oración. Escribir las circunstancias por las que estabas orando y cómo Dios respondió a esa oración. Lo vas a ver a veces al final de varios meses, de varios años incluso. Pero te va a hacer bien escribir, estuve orando tanto tiempo por esto y Dios lo cumplió. Personas por las que estás orando, igual. Anota cuando Dios responde esas oraciones. Cuando alguien te ha pedido orar por alguna cosa, como muchas veces hacemos en la iglesia, en el grupo de WhatsApp, por oración, pues ora por esa persona, hasta que Dios responde esa oración. Ten una lista de las personas y las cosas por las que estás orando, las circunstancias por las que estás orando, las cosas que le estás pidiendo al Señor. Y esa misma lista que se convierta en una lista de agradecimiento cuando Dios responde esas oraciones. Por eso a mí me gusta no solamente pedir que las personas oren por mí, por nosotros, por nuestra familia, por nuestras necesidades, sino también cuando Dios resuelve situaciones, me gusta decir, pues, dale gracias a Dios porque Él escuchó esa oración y todo ha sido transformado. Él ha cambiado esa situación. Y ora también por las demás personas. Y ora por hijos espirituales, por personas a las que puedas hablarles del Señor. ¿Ves cómo esto de pasar tiempo con el Señor, de estar con Él, es realmente una aventura? Cambia por completo nuestra vida. Y nos ayuda a que cuando hablamos con otras personas también podamos contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y nos ayuda también para que el Espíritu de Dios, por medio de lo que decimos, no somos nosotros, es el Espíritu de Dios el que lo hace, pueda tocar
la vida de otras personas. Por eso podemos terminar con ese versículo del Salmo 27 que leímos. Una cosa he pedido al Señor, pido al Señor, para este año, para los próximos meses, para toda mi vida, que esté en la presencia del Señor todos los días de mi vida, para estar con Él, para meditar en lo que Él me dice, para que Él transforme mi vida, para que pueda ser no solamente transformado, sino que por medio de su Espíritu pueda Dios transformar a otras personas, para cambiar el mundo. Y eso solamente va a ocurrir cuando cada uno de nosotros estamos a solas con el Señor. El Señor Jesús pasaba horas a solas con el Padre. ¿Cómo no voy a pasar yo horas? Incluso a veces, cuando tengo algún día de vacaciones o puedo quitar un día de mi trabajo, retirarme a solas completamente, para estar con Él, para escucharle, para orar, buscar que Él transforme mi vida, porque lo necesito. Porque si no, mi vida cristiana va a ser un fracaso y no va a ser espiritual, porque no va a estar guiada por el Espíritu de Dios. Por eso ese es el desafío, el compromiso. Vivir en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida.